El caso Epstein está salpicando la política norteamericana y está salpicando el jet set del mundo artístico, en particular Hollywood, ¿no? Van apareciendo revelaciones que van manchando a muchísima gente. Epstein era un magnate financiero, adicto al sexo con jóvenes adolescentes, que fue creando una suerte de empresa de sexo, de famosos, de poderosos, con adolescentes. Él se suicidó en el 2019 en una prisión en Estados Unidos, precisamente por tráfico sexual y con menores, pero el escándalo sigue el movimiento porque van apareciendo revelaciones y aparecen nombres de grandes figuras políticas como el expresidente Clinton, como Donald Trump, como artistas célebres como Leonardo DiCaprio y tantos otros. Serían muchísimas las figuras. Por cierto, hay que tener en cuenta que Epstein era un hombre que tenía trato con el jet set, ¿no? Con lo más poderoso del mundo empresarial, del mundo político, del mundo artístico, con las estrellas de cine. O sea, aparecer mencionado por las jóvenes que trabajaban para Epstein o que Epstein explotaba sexualmente no quiere decir que sean acusables de haber cometido el delito de estar con jóvenes menores, con adolescentes, con mujeres adolescentes. No necesariamente quiere decir eso, pero que aparezcan mencionados en el marco de un escándalo tan grande, tan escabroso, tan horrible, incluso, bueno, ya mancha a grandes figuras de la política, a grandes figuras del jet set cinematográfico, artístico en general, del mundo empresarial. Bien, la política norteamericana, que es lo que nos interesa en este espacio, siempre estuvo plagada de casos escabrosos en lo sexual, ¿no? Los biógrafos de Washington, o uno de sus biógrafos, reveló en uno de los libros que Washington habría sido el amante de la esposa de un amigo de él. El primer escándalo sexual en el mundo político fue con uno de los padres creadores de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, cuando se supo que tenía relaciones asiduas con una esclava de él, con la cual tuvo descendencia. Hubo muchos otros casos. Andrew Jackson era presidente en la década del 20 del siglo XIX, cuando se casó con su esposa antes que se hubiera concretado el divorcio del matrimonio anterior. Por lo tanto, se dio un caso de bigamia en alguien que era presidente de los Estados Unidos. Y otros muchos presidentes decimonónicos tuvieron casos que implicaron escándalos sexuales. Siempre se sabía mucho después, como también en gran parte del siglo XX. La gente se enteraba después cuando aparecía en los libros tal o cual descubrimiento sobre la vida sexual de tal o cual presidente. Warren Harding, en la década del 20 del siglo pasado, era un presidente muy popular del Partido Republicano, y se supo y se comprobó que tenía relaciones sexuales con su secretaria adentro de un armario en el despacho oval de la Casa Blanca. El despacho oval o salón oval es el despacho del presidente de los Estados Unidos. Ahí había un armario, debe haber sido bastante grande, y ahí se escondía Harding con su secretaria y tenían relaciones sexuales. Lo hacía dentro del armario porque tenía miedo que su esposa, que siempre lo tenía bajo sospecha, entrara en algún momento, porque era de entrar sorpresivamente en el despacho oval precisamente para ver si lo descubría en una falta. Hubo muchos otros casos. Franklin Delano Roosevelt, uno de los presidentes más importantes de la historia norteamericana, se supo luego de su muerte que había sido por largo tiempo amante de la secretaria de su esposa, que también era una figura en la política norteamericana, Eleanor Roosevelt, ¿no? La secretaria de la esposa era la amante del entonces presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Bueno, el caso de John Fitzgerald Kennedy,
también se supo después, aunque fue un récord de infidelidades cuando estaba casado con Jacqueline Bouvier, su mujer. Bueno, fue un récord de infidelidades. El caso más famoso fue con Marilyn Monroe, pero muchas estrellas de cine pasaron por la alcoba del presidente Kennedy. El caso de Lyndon Baines Johnson, que fue vicepresidente de Kennedy y se hizo cargo de la presidencia cuando Kennedy fue asesinado en 1963 en la ciudad de Dallas. Se supo luego, de terminados los gobiernos de Johnson, que un día la esposa del presidente Johnson entró sorpresivamente en el despacho Oval y lo encontró a su marido teniendo sexo arriba del escritorio, ¿no?, en el despacho presidencial de la Casa Blanca. Y hubo los casos más famosos, porque ya fueron escándalos simultáneos. Todos los anteriores se sabían después escribían, aparecían los libros que escribían los biógrafos, los historiadores, los periodistas, pero caso simultáneo fue el de Bill Clinton. Primero el caso Paula Jones, ¿no?, una mujer, una empleada del gobierno del estado de Arkansas, cuando él era gobernador, lo acusó de una suerte de agresión sexual, ¿no? Le expuso sus genitales invitándola a tener sexo durante una convención política en un hotel de Little Rock, la capital de Arkansas. Bueno, y el mismo Clinton, ya siendo presidente de los Estados Unidos, tuvo el más resonante de los escándalos sexuales, el caso Mónica Lewinsky, ¿no?, las relaciones sexuales que tenía también en el despacho Oval de la Casa Blanca el presidente Clinton con una pasante de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky. Y también Donald Trump tuvo escándalos sexuales. El caso Stormy Daniels, una artista porno al que él le pagó para que no revelara que habían tenido sexo pagado también, ¿no? El caso Stormy Daniels le estalló y le provocó un escándalo, pero a eso se suma el récord de 25 mujeres que presentaron denuncias de acoso sexual contra el entonces presidente Donald John Trump. Es un récord Estados Unidos con sus presidentes y los escándalos sexuales. Y con otras figuras de la política, estuvo Gary Hart, que hubiera sido presidente de los Estados Unidos si no le hubiera estallado el escándalo, la revelación de que tenía relaciones sexuales, relaciones extramatrimoniales con una modelo despampanante que se llamaba Donna Rice, ¿no? Gary Hart hubiera sido presidente, pero tuvo que abandonar la carrera electoral, asumió la candidatura demócrata Michael Dukakis, que era el gobernador del estado de Massachusetts, precisamente por ese escándalo sexual, ¿no? La historia de los Estados Unidos está plagada de escándalos sexuales en el escenario político. Pero ¿cuál es la diferencia con el caso Epstein? Bueno, es que en este caso no solo se trata de escándalos, se trata de delitos. Cuando Clinton termina en un juicio político por el caso Mónica Lewinsky, no es porque hubiera sido delito la relación sexual que tuvo con Mónica Lewinsky, sino porque en un interrogatorio con el fiscal Kenneth Starr, cuando el fiscal Kenneth Starr le preguntó si tenía relaciones sexuales con la pasante, él dijo que no. Y 5 minutos antes, cuando empezó el interrogatorio, le habían preguntado, ¿jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Y él dijo, sí, juro. Por lo tanto, al mentir, mintió bajo juramento. Fue mentir bajo juramento el delito, no la relación sexual con Mónica Lewinsky. Y así en casi todos los casos, salvo en las denuncias contra Trump, si llegan a probarse, que fueron ciertas. En 25 casos, por lo menos debe haber varios que son ciertos. Pero en el caso Epstein, quienes accedieron a los favores sexuales que le hacía este magnate financiero, accedían a tener sexo con adolescentes. Hay un caso donde el vínculo sexual está más probado, que es el príncipe Andrés, el príncipe británico.
¿no?, que tuvo problemas muy graves e incluso fue relegado en la misma estructura real británica por el caso Epstein. Los demás casos no están probados, son solo menciones, pero menciones que ensucian y ensucian, porque acá no solo se trata de escándalos sexuales, acá se trata de delitos, y uno de los delitos más aberrantes, tener sexo con menores de edad.